Ok, ya. Buenas noches, soy Silvia Restrepo Hernández. Hoy en Noches de Sociólogos en Formación vamos a hacer un análisis de enfoques del conflicto y su impacto en la estructura social, basado en las teorías de Marx, Simmel y Coser. Nuestros compañeros hoy son José Daniel Cuadrado Sepúlveda, Kelly Joana Menas Prilla, John Leider Perea Mosquera, Alejandra María Restrepo Sandoval. Los conflictos son el resultado de las luchas por poder, por posición, por recursos o por reconocimiento en un contexto determinado. Los enfoques del conflicto impactan positivamente la estructura social cuando mejoran la condición de vida de grupos invisibilizados u oprimidos, y tal fortalece la cohesión social. E impactan negativamente cuando generan violencia, desigualdad y desestabilizan las instituciones económicas y políticas. Vamos a iniciar con una pregunta y nuestros compañeros van a presentar sus argumentos y contraargumentos. Vamos a empezar con nuestra compañera Kelly Joana. ¿El conflicto social es una lucha de clases o de desigualdad social? Compañera. Cordial saludo, continuando con respondiendo la pregunta. El conflicto social puede entenderse tanto como una lucha de clases como una expresión más amplia de la desigualdad social, dependiendo del enfoque teórico que se adopte. Desde la perspectiva de Karl Marx, el conflicto social es esencialmente una lucha de clases, resultado de las contradicciones económicas entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo disponen de la fuerza de trabajo. Este enfrentamiento es el motor del cambio histórico y la base de las transformaciones sociales. Sin embargo, con el tiempo otros autores ampliaron esta visión. Simmel consideró que el conflicto es una forma natural e inevitable de interacción social presente en todos los niveles de la vida. No solo en lo económico, para él el conflicto puede tener una función integradora al promover y ajustar la cohesión social. En síntesis, el conflicto social tiene su raíz en la desigualdad, de la cual la lucha de clases es solo una de sus manifestaciones más visibles. Compañera Alejandra, usted tiene un contraargumento contra la posición de nuestra compañera Kelly. Compañeros, feliz día. Bueno, en este caso, yo considero que el conflicto social no es solo una lucha de clases, sino desigualdad social. Según Simmel, el conflicto puede surgir por diferencias de estatus, religión o pertenencia, no solo en este caso de clases. El conflicto puede surgir por diferencias de estatus, como lo decía anteriormente, y desde la perspectiva de Simmel, no todo conflicto nace de la economía. Muchas veces las tensiones provienen del deseo de reconocimiento o de diferencias culturales. Citando en este caso o trayendo la película del Joker, ahí podemos notar que Arthur no lucha solo por dinero, sino también por dignidad, por ser escuchado y respetado. En ese sentido, el conflicto afecta positivamente porque da voz a los invisibles, pero también negativamente porque cuando no se atiende se transforma en resentimiento y violencia. Hablándolo según Raúl Serrano, la experiencia histórica contradice la idea de una lucha de clases omnipresente, dual y antitética. Raúl Serrano plantea que no todos los conflictos son de clase, algunos son políticos, culturales o psicológicos y pueden surgir incluso dentro de un mismo grupo social. Retomando la película del Joker, la lucha no es solamente del proletariado contra la burguesía, sino del individuo contra el sistema, un ser que busca humanidad dentro de la sociedad que constantemente lo excluye. Este tipo de conflicto puede afectar de manera positiva al cuestionar, en este caso, el orden social, pero negativa cuando se queda en la desesperación individual sin generar cambios reales. Y según Karl Marx, las clases medias vacilan entre el proletariado y la burguesía. A veces participan en la lucha, pero siempre en beneficio propio. Incluso Marx reconoce que dentro de una misma clase existen desigualdades y contradicciones. Esto demuestra que el conflicto social no se limita a dos polos, sino que también ocurre dentro de los mismos grupos sociales. Retomando la película del Joker, el presentador Murray no es burgués, pero ejerce poder simbólico al ridiculizar a Arthur para mantener su estatus. Por lo tanto, el conflicto tiene un efecto positivo al evidenciar estas desigualdades internas, pero también negativo porque fragmenta la solidaridad y profundiza las divisiones. En conclusión, el conflicto social puede entenderse tanto desde la lucha de clases como desde la desigualdad social.
Marx y Serrano explican su raíz económica, mientras Simmel nos invita a mirar la dimensión simbólica. Y revisando en el Joker, ambas se combinan. La pobreza material y la falta de reconocimiento llevan al caos, pero es el conflicto, en este caso, pues el conflicto puede ser positivo cuando promueve conciencia y justicia, pero negativo cuando la sociedad responde con indiferencia o violencia. Gracias. Muy bien, compañera. John Leider, ¿tienes la palabra? Bueno, respecto al planteamiento que hacía la compañera Alejandra, podemos concluir con que la lucha de las clases, el conflicto social, son motores fundamentales del cambio, la transformación de la sociedad. Marx nos muestra que las desigualdades no son un hecho natural, sino que es el resultado de las relaciones entre el que tiene el poder, el que posee los medios de producción y quienes solo disponen de su trabajo. Esa tensión impulsa a los grupos oprimidos a organizarse y a buscar condiciones más justas, generando transformaciones estructurales que remuevan el orden social. Por parte de Simmel, complementa esta visión al mostrarnos que el conflicto está lejos de solo ser destructivo, también puede ser un actuar como proceso de cohesión, el cual fortalece los lazos dentro de los grupos y define sus límites y sus valores comunes. En este sentido, el conflicto social no solo es el cambio, sino que también es la reflexión y la construcción colectiva, sea una sociedad más equitativa y más justa. De acuerdo, compañero John Leider. Una de las características del conflicto es esto, que va a darle visibilidad a grupos subalternizados, o sea, grupos que no son visibilizados. Entonces, eso es una de las aportes positivos del conflicto. Compañera Kelly, ¿usted quería comentar algo? Sí, claro, referente al ejemplo que pone la compañera, a brindar un contraargumento sobre el ejemplo que pone la compañera. Qué pena, sobre el ejemplo que pone la compañera del Joker de la película, citando textualmente a Simmel, dice: las simples actitudes de hostilidad y antagonismo pueden cristalizar en un conflicto. Mientras que el conflicto modifica los términos de la interacción social, la mera expresión de sentimientos hostiles no lo hace. Basándonos en este ejemplo de la película, aunque sabemos que el Joker no solamente se mueve por solamente el conflicto, pero como se basa tanto en él y el grado de violencia máximo, invalida su posición, su lucha la invalida porque está llevando a extremos la violencia. Entonces, lo que se decía, cuando la violencia se lleva a extremos, el conflicto se lleva a extremos, se ve la connotación negativa, pierde validez las razones por las cuales se está dando. De acuerdo, eso es un aspecto negativo, cuando ya lleva a violencia, a desigualdad. Compañero Josué, tiene la palabra. Cordial saludo. Yo tengo una pregunta. Si el conflicto es el impulso de la historia, ¿significa esto que la paz es un obstáculo para el progreso de este? Bueno, yo ahí le voy a responder al compañero Josué y voy a citar a Marx puntualmente. Marx dice que las clases opresoras tiemblan ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar.
Entonces, Marx afirma que el conflicto ha sido el impulso de la historia porque los oprimidos deben romper sus cadenas y esto es una manera de hacerse escuchar. Pero eso no significa que la paz sea un obstáculo. Una vez que las causas del conflicto se transforman, la paz se convierte en la oportunidad para reconstruir la sociedad sobre unas nuevas bases. Desde esa visión, la paz no es conformismo, sino una reestructuración social. En el momento en que la lucha deja de ser entre clases y se convierte en colaboración consciente, podemos notar, por ejemplo, que nos permitiría generar una nueva etapa donde la paz nos permitiría, en este caso, construir una nueva sociedad y no estaría oprimida en el silencio de la represión. Y se podría reorganizar nuevamente la sociedad basada en la justicia. Muy bien, es que la paz sería un resultado a un conflicto. O sea, la paz no tiene por qué ser, como dice nuestro compañero Josué, un límite a ese conflicto, ¿no? O sea, sería el resultado de entrar a analizar el tipo de conflictos que hay, por ejemplo, en nuestro país en este momento. Entonces, todo lo que se está solucionando, que hay entrega de tierras, la reforma agraria, todo eso nos va a llevar a una paz, o sea, no a una paz total porque pues todavía es muy difícil, está muy lejano, pero eso es un resultado a ese conflicto, la paz. Ok, yo tengo otra pregunta. Sigue, Entonces, compañero. ¿cómo explicaría Marx que muchas de las revoluciones hayan terminado creando nuevas formas de desigualdad? Respondiendo al compañero, voy a responderle al compañero. Marx explica en muchos de sus escritos que muchas revoluciones terminan creando nuevas formas de desigualdad porque se transforman completamente las estructuras económicas, pero no se transforman los dueños del poder. Es decir, en el tiempo anterior, la burguesía y el proletario, la burguesía era la que manejaba el poder, pero con el tiempo y los cambios históricos se han ido cambiando, se vuelven instituciones, gobiernos, ahora las grandes economías globales, pero siguen reteniendo el poder, entonces se transforma en el papel, pero no se... No se le escucha, compañera. Bueno, mientras la compañera soluciona el problema de sonido, yo quería pues hacerle una aclaración porque ya ahorita estaba hablando pues que la violencia era el fin como tal del conflicto. Entonces, pues desde mi punto de vista, la violencia en el Joker no es el fin del conflicto, o sea, no es lo que en este caso lleva como la temática principal, sino una consecuencia, ¿cierto? Porque si nosotros, por ejemplo, vemos la que película, él no inicia buscando destruir el sistema, él busca que el sistema lo adopte, lo reciba, pertenecer al mismo sistema. Entonces, ser escuchado y reconocido, y pues en este caso tratado con dignidad. Entonces ahí la violencia surge cuando todas las vías de diálogo y trabajo, y en este caso de afecto, se cierran. En la película lo podemos ver, él trata por todos los lados de buscar trabajo, aceptación, dinero, cómo poder ayudar en casa, pero todo eso se cierra. Entonces esa violencia surge de eso y es la reacción final de una sociedad que ha fallado en reconocer en este caso a sus miembros vulnerables. Muy bien. ¿Algo más, compañero Josué? ¿Otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Esta pregunta ataca a la postura de Serrano. Si los conflictos son inevitables, ¿no sería más sensato aprender a prevenirlos en lugar de justificarlos? Digo, analizar los conflictos debe servir para evitarlos, no para normalizarlos. Claro, es que esa es la teoría con la que estamos trabajando. O sea, eso es lo que dice Marx, lo que dice Simmel, que el conflicto ayuda es a visibilizar los problemas que hay dentro de una sociedad, a ver las diferencias, las desigualdades y qué las causa.
O sea, ¿por qué hay grupos que viven, que no tienen educación? O sea, todas esas causas del conflicto es lo que nos lleva a transformar esa sociedad, a generar una sociedad mejor. Compañera Kelly. En una contrapostura a lo que dicen, pues yo consideraría que los conflictos no se pueden evitar en esta sociedad actual ni a lo largo de la historia, porque como bien ya todos han mencionado, los conflictos son como ese síntoma de la inconformidad. Entonces, como eso surge de síntomas, siempre va a haber inconformidad en una sociedad que se compartan entre los individuos. Entonces, más que evitar el conflicto, es que los gobiernos o la sociedad en sí se enfoque más en solucionar las problemáticas antes de que surja el conflicto. Entonces, siento yo que más que evitarlos es mirar a fondo qué problemática puede generar conflicto. De acuerdo, y es que los conflictos son causas de la interacción, o sea, si no hay interacción social, pues no hay conflicto. Compañera Alejandra. No se le escucha, compañera. Tiene el micrófono apagado. Ah, qué pena. Yo cito ahí a Simmel donde dice que el conflicto es una forma de socialización que tiene su origen en la contraposición de intereses. Y los conflictos son interesantes porque podemos ver la postura del otro. Entonces, el conflicto, cuando no se soluciona, es el inconveniente porque ahí es donde se genera el problema. Entonces, si nosotros en este caso le damos una mirada a la sociedad, es cuando vemos que hay un conflicto entre clases sociales y no se trata de solucionar, sino que se oprime más al individuo y ahí es cuando eso se genera, se convierte en un problema y ya genera violencia y otro tipo de inconvenientes. De acuerdo. ¿Que alguien más quiere sumar algún comentario o ya seguimos con la conclusión general a nuestro tema? Sí, señor. Bueno, podemos concluir ya finalizando este debate que el análisis del enfoque del conflicto sirve para entender la relación conflicto-estructura social y generar herramientas para ver con más claridad las causas de cada situación y comprender acciones de prevención y solución, llevando a una transformación social para hacer sociedades con equidad y justicia social. Muchas gracias por acompañarnos, gracias compañeros por su aporte y feliz noche. Igualmente. Gracias a todos. Gracias a todos.